Preparar la canción para las Olimpiadas Estudiantiles cada año es un desafío. Y este año no fue la excepción. Contaba con varios alumnos muy talentosos, pero con sus dificultades. Una alumna tenía una voz increíble, pero su comportamiento en clases era un caos. Otro chico tenía un timbre de voz espectacular, pero al momento de cantar se congelaba frente a sus compañeros, no podía decir nada. Entonces apareció Brian, un rapero de tercer año. Él sí tenía confianza, tenía ganas, tenía letra. Solamente había que darle dirección a todo eso que él quería decir. Y aposté por él. Los ensayos los hacíamos durante las clases. Y ustedes saben que mantener un grupo de adolescentes concentrados enfrente de un bullicio es como intentar atrapar humo con las manos. El salón estaba lleno de ruido, risas, distracciones. Yo ya me estaba empezando a frustrar. Empecé a sentirme mal. Porque todos estos años de recorrido como músico, de mi formación académica, de toda mi teoría musical, no lo estaba pudiendo aplicar, no me estaban ayudando para conectar con los chicos. Así que empecé, de lo más simple, 4 acordes en el piano, repetirlos y repetirlos y repetirlos hasta que comenzaron a sonar. Luego estaba la guitarra. Este chico, después de intentarlo semanas, no funcionaba. Así que lo pasé al bajo, ya que el bajista original decidió no participar. Yo decía, ¿cómo hacer para que un chico aprenda en una semana a tocar un instrumento? ¿Cómo el bajo? Agarré una cinta adhesiva, marqué en el mástil las notas como un mapa para su memoria y sorprendentemente lo empezó a lograr. Empezó a tener forma esa armonía. Luego estaba el chico de la batería. Ahora, este chico no era baterista, no tenía batería, simplemente era uno de los que estaba en la murga. Agarré y le mostré. Hace esto. Y empezó a hacerlo. Empezó a hacerlo. Parecía que llevaba años haciéndolo. Y todo empezó a fluir. Empezó a fluir algo simple, pero con fuerza. Esa fuerza que viene de sus vidas, de sus mundos. Una especie de reggaetón mezclado con trap, rap, tecno de los 90. Increíblemente empezó a sonar. Pero las trabas seguían apareciendo. Brian le costaba ir a la escuela, no solamente a los ensayos, no asistía a clase. Hablé con el preceptor que lo llame, con su familia. Hablé con los compañeros que lo pasen a buscar todas las mañanas. Y empezó a aparecer 11 de la mañana, 10 de la mañana. Poco a poco empezó a venir y con él los ensambles empezaron a tener forma, empezó a sonar. Y el día llegó, el gran día del evento llegó. Todo estaba listo, excepto un pequeño detalle. Me faltaba el bajista, desaparecido sin celular. 1 hora y media después, llega caminando. Le pregunto, ¿qué te pasó? Me dice, profe, vine caminando del barrio. Había caminado 5 kilómetros para estar ahí. Al momento de subir al escenario, no eran ellos. No eran los chicos que yo había visto semanas antes. Sonaban ajustados, sonaban bárbaros. Brian lo daba todo. La letra que decía era suya. Lo decía con orgullo.
Y la sala estalló el aplauso. Fuerte, fuerte ese aplauso que nos conmovió a todos. Al momento de esperar el veredicto, el jurado anuncia: tercer puesto, canción inédita. Eran ellos. No lo podemos creer. Y me dicen los chicos: profe, dale, pagate una gaseosa. Dale, una masita, una gaseosa. Dale, profe. Luego de recibir la medalla, caminamos hacia un kiosco en busca de la gaseosa, la masita, y me di cuenta de algo. Para ellos no fue lo importante el premio, fue caminar juntos, disfrutar de algo tan sencillo como una gaseosa. Ese fue su verdadero premio. Al día siguiente, llego a la escuela, temprano. Estaba lloviendo. Y ustedes saben, los días de lluvia son tranquilos, no asisten muchos chicos a la escuela. Camino por el pasillo, oigo un piano. Abrí la puerta, Brian, 7 de la mañana, solo tocando el piano con la medalla colgada. Gracias.